Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende en qué momento nos estén sintonizando. Esto es un nuevo encuentro de Bajo la Máscara, espacio surgido en la pandemia, entre amigos, para conversar sobre la realidad literaria, la actualidad y demás, que hace su base en 3 ciudades latinoamericanas, Quito, Buenos Aires y Montevideo. Aquí mismo estoy yo, que soy Leo Silveira, y paso a Bajo la Máscara, mostrar mi rostro. Y también está con nosotros Andrés Lazo, ensayista, escritor, periodista en Quito. Hola Andrés. Hola, hola Leo, hola Ari, hola Siddhartha. Buenos Y días, también buenas tardes, tenemos buenas noches. Ariel Sebastián Díaz, editor de Cracap en Buenos Aires. Hola Ariel, ¿cómo estás? Me quito lo doble barbijo. Y Buenas Ariel, tardes, noches. y ¿Cómo Ariel tiene una invitada para presentarnos. están? Un gusto estar de nuevo aquí en este programa, el último del año. Es cierto. El último. Aguantamos, chicos, qué bueno. Estamos vivos. Es lo importante. Y bueno, y tenemos también una invitada que Ariel va a pasar a presentar desde la Ciudad de México. Bueno, vamos a presentar a una escritora y editora que fundó Abismos Editorial, autora de los libros Tatema y Tabú, Estética de la Emancipación, Historia de la Feminazis en América y Radical Chic. Fue becaria en la categoría Jóvenes Creadores del Punta y del Fondo Estatal de Baja California en cuento y novela en 1 y 2 ocasiones respectivamente. Obtuvo la beca Brazilian Publishers para editores en 2019, la beca de apoyo a la traducción del Ministerio de Cultura de Portugal y de Lab 2019, así como la beca para editores Latvian Literature por Publisher en 2019 y 2020. Premio Nacional de Literatura Magdalena Mondragón en la categoría Ensayo 2019. Bueno, eso es un resumen de todo lo que hace Siddhartha Ochoa, que la presentamos en este instante. Siddhartha, ¿cómo estás? Gracias, ya me quito la máscara porque estaba haciendo... Pero por favor. Es así como funciona. Hola, gracias por la invitación a charlar con ustedes sobre los temas que nos importan más, como son los libros. Gracias. De hecho, desde la frontera mexicana, no en la Ciudad de México, sino en la frontera, en un pueblito que se llama Tecate, Tecate Pueblo Mágico. Cierto. Yo me confundí con México porque la otra vez teníamos problemas con el cambio del uso horario, pero estás en la frontera norte, allá en Tecate, es verdad. Sí, en Baja California, en el bracito de México. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar un poco. La idea de hoy es hablar un poco de las editoriales independientes, también de lo que ha sido este año tan difícil con la pandemia, con respecto a las librerías tradicionales, la forma usual de comercializar los libros, las pequeñas editoriales, el contacto con los lectores. ¿Cómo te ha ido a ti este año? Y bueno, un resumen un poco de lo que ha sido la trayectoria, el derrotero de tu editorial. Si nos puedes contar, allí en México sobre todo. Sí, claro. Bueno, creo que el proceso de desaparición de las librerías en general es algo que se viene dando desde hace no sé, 10 años, que empezó a ocurrir este proceso de desaparición gradual en la Ciudad de México, que es una ciudad súper dinámica, tiene muchísimos lectores, que es una ciudadanía culta con respecto a la media en México. Y yo justo empiezo la editorial en una librería, es decir, ya estaba editando y trabajé en una librería que estaba en la Casa Refugio Citaltépetl, ahí en la Ciudad de México, que recibe a escritores refugiados. Y me tocó ver cómo cerraron esa librería y con ellos se perdieron muchas oportunidades de conocer a otros autores que llegaban premios Nobel, otros escritores de Medio Oriente que se refugiaban ahí en la casa. Entonces ya me había tocado ver esta triste historia o esta triste trayectoria de desaparición de esos espacios de cultura donde hay encuentros, donde hay intercambios. Y pues con la pandemia fue la desaparición absoluta
de muchos de esos espacios en los que nosotros vendíamos de parte de la editorial, de Abismos Editorial. Entonces se apretó completamente o se sofocó toda la posible venta por canales independientes. Curiosamente, las librerías independientes son las que pagan con más celeridad en México, a diferencia de las grandes librerías o cadenas, incluso del Estado mexicano. Entonces, ya se veía venir, o sea, es un proceso que ya ocurría, y con la pandemia se cerraron muchos de estos espacios por la contingencia, otros porque quebraron. Entonces, eso quería preguntarte. ¿Tenés una idea de qué número de librerías aproximadamente cerraron en todo México por el problema de la pandemia o en este último año de repente? Sí, por ejemplo, de las más famosas en México, la Gandhi de Coyoacán, que es una cadena, pero imagínate, una cadena le pegó esa recesión y era la única Gandhi que quedaba con café, que ibas a tomar café, que ibas a escuchar a leer a veces autores, que había presentaciones. Esa se cerró con la pandemia. Y he visto muchas noticias, no sé una estadística directa, pero he visto varias notas de periódico de librerías que van cerrando en la Ciudad de México. Mi hermana tiene un negocio de libros, de café y libros, y pues ha estado sobreviviendo. Uno de mis mejores amigos tiene una librería en Tijuana y sobrevivió con donaciones. Entonces, hay proyectos que continúan, pero en la precariedad de alguna manera. Sí, ¿Cómo ha sido el apoyo? Perdón, el apoyo del Estado a las editoriales independientes y a las librerías, ¿hay algún apoyo? Es paradójico que pareciera que es más complicado ahora que llegó un gobierno de izquierda a México, o el primer gobierno de izquierda democrático en México, y muchos de esos apoyos desaparecieron. Por ejemplo, desapareció el fideicomiso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo extinguieron, y con ello los apoyos a la traducción, las coediciones que eran bastante generosas en tiempos pretéritos, y tengo entendido que van a desaparecer los fideicomisos de los estados. Se ha vuelto un poquito más burocrático cobrar. Yo, por ejemplo, este año no pude cobrar un dinero a una institución de cultura por los nuevos requisitos que ponen en términos de situación fiscal, que lo hacen muy complicado para un proyecto tan pequeño, y que no tienes un contador que está diariamente o casi diariamente poniéndose al corriente con los gastos. Entonces, estamos en un proceso de desaparición de esos apoyos, y no existe hasta ahorita un programa que los reemplace. Y en México creo que eso siempre se caracterizó por ese gran estado benefactor, o el logro filantrópico, como dice Octavio Paz, y hay un proceso de desaparición de esos apoyos estatales. Es la realidad, la triste realidad. Sí, una pregunta. ¿Y se unieron libreros, editoriales independientes? ¿Hubo alguna organización independientemente a esto de fuera del gobierno mexicano? Sí, hubo un intento de ferias independientes por parte de la Asociación Mexicana de Editoriales Independientes, la METI, y ellos llevaron a cabo alianzas con el Fondo de Cultura para poder vender ahí las mercancías, y aparte a través de la red de librerías independientes de México. Debo decir que no fue tan exitoso, ¿no? Tuvimos punto de venta, pero no hubo pago. Entonces, digo, es parte del proceso de cabildeo con estas instituciones que se tiene que iniciar cada sexenio, pero ahora... Perdón, están ladrando mis perros porque alguien entró a la calle privada. Disculpen si lo escuchan por ahí. Entonces, ha habido estos esfuerzos, pero no se han traducido hasta ahorita en términos de ingresos. No se han traducido en términos de ver los pagos caídos, liquidados. Está toda esta gran infraestructura del Estado mexicano de distribución que se paga con los impuestos de los mexicanos, pero no hay una voluntad de rendir cuentas. Y esto, ya hemos tenido reuniones con el director de Fondo de Cultura Económica, que de alguna manera se recentralizó todo este proceso, se había descentralizado los últimos 12 años, y después otra vez se volvió a concentrar
en una burocracia más centralizada, y pues básicamente no hay una respuesta de a dónde van los dineros, si se va a coeditar. Es complicado. Pero de la red latinoamericana de librerías independientes, ¿qué podés opinar? O sea, ¿cómo ves eso? ¿Tiene andamiaje? Nosotros acá estamos intentando en Uruguay unir las librerías, todavía ni siquiera llegamos a tener una identidad propia. En Argentina creo que ya hay una organización, en Colombia creo que también, mismo en México también hay una red ya montada, y la idea es unir todo, seguir uniendo a Latinoamérica a través de esta red. Que además incluye las editoriales pequeñas también. Sí, yo pienso que el problema es el problema de la distribución y de la importación y exportación de libros. O sea, ese es como el impedimento que veo. No sé si podría funcionar un sistema de sobredemanda, que eso es lo que han hecho los editores independientes ahora en México, pero no veo una manera de coordinar logísticamente y de manera efectiva esta red de librerías. O sea, pues son distintas leyes para los distintos países, ¿no? Sí. Entonces, no sé si suena un proyecto interesante, pero no sé la operatividad real del proyecto. No me imagino cómo eso puede pasar o llevarse a cabo. Ariel o Andrés. No, el problema es que están delimitados los que son organismos internacionales de integración regional, ya hace tiempo que están debilitados, porque también esas licencias servirían para este tipo de impulsos, de proyectos, ¿no? Culturales. Hace 2 años que asumió AMLO. En 2 años creo que las expectativas eran altas y las respuestas no están a la altura, ¿no? No, de hecho, un caso reciente que a mí me sorprendió mucho fue que la Secretaría de Cultura tuviera un chat que se filtró por error. Un funcionario compartió por error la pantalla en una reunión de Zoom, y uno de los chats que aparecía en su WhatsApp se llamaba desactivación de colectivos independientes, mientras negociaban con los propios colectivos. Entonces, una cosa así ocurrida en un gobierno con menos legitimidad democrática, porque sí, la gente votamos por Andrés Manuel, pues eso hubiera sido un escándalo, y acá fue como de, bueno, no sabemos, hay como una aceptación de que cualquier medida que tome el gobierno va a ser legítima, ¿no? Y porque sus críticos están debilitados completamente y vienen de la ultraderecha más rancia y más corrupta, entonces criticar al gobierno se vuelve una trampa. Es decir, ni te vuelves de repente de ultraderecha por criticarlo, pero hay situaciones así, hay recortes de fideicomisos, los fideicomisos se extinguieron en cultura. Y hay bastantes signos poco alentadores de esa transparencia que se requiere para operar una distribución en librerías nacionales. Tendría que ser transparente la asignación de los recursos, ¿no? Cómo es que pagan esos editores que ya vendieron. Había una deuda millonaria de parte de las editoriales de parte de las librerías del Estado, de la red de Educal y de Fondo de Cultura, a editores independientes, y eso fue adquirido el sexenio pasado, entonces querían desconocer esa deuda como primera acción de gobierno, ¿no? Se cabildeó y se llegó, creo que al pago del 80%, pero hay muchos editores que no han sido liquidados todavía. Entonces, es complejo. Pareciera como si sobre la crisis se genera otra crisis. Claro, porque justamente yo pensaba si por la pandemia tal vez tenían alguna ayuda extra. Por ejemplo, en Argentina lo hubo, creo, Ariel ahora me dirá si no es así, pero lo quitaron, el famoso ATP, que era la asistencia de emergencia del trabajo, de producción. Se discontinuó, pero hubo una ayuda durante la pandemia. La mayor parte de la pandemia, la asistencia gubernamental, la recibieron ese apoyo. Sí, emergencia, por supuesto. Pero ahora ya lo retiraron, creo que lo quitaron porque consideraron que la cultura no estaba en situación crítica, me parece que. Sí, está en situación de crítica, por supuesto, pero lo que tiene que ver con Pero según ellos no, es como,
Es que hay que demostrar las cosas del digital y conocer la Sí, y una pregunta, ¿existe en México una ley del libro o una ley antigua? ¿Hubo un intento? ¿Con Taibo sigue en la Fundación Económica o no? Por ahí. Sí, sí, no existe una ley del libro. No sé, por ejemplo, a mí como editor, yo tengo una situación muy particular porque yo vivo en la frontera. Entonces, mi editorial opera en ambos lados de la frontera porque es más fácil hacer trámites del lado americano. En 3 segundos tienes un ISBN, un código de barras, y en México ahorita he tenido que hacer el proceso y ha durado 2 meses en responder la institución y todavía no resuelve, ¿no? Entonces, si hubiera una ley del libro, a mí no sé si me beneficiaría la ley de precio único del libro. No sé, creo que yo soy más de la época neoliberal del libro, o sea, fui forzada a vivir ese contexto, ¿no? Entonces, no sé si una ley de precio único complicaría más las cosas y volviera más burocrático. Burocratizaría. Burocratizaría, esa es la palabra. Claro. Sabés que ahí yo creo que ahí no coincido contigo. Yo, es más, acá en Uruguay hay una ley del libro que es del 40 y pico, habría que reformularla, creo que tuvo una actualización en el 60, no, es del 60 y pico y tuvo una actualización en los 80, pero ni siquiera estaba internet, o sea, con el tema del precio fijo es una discusión acá, porque también ahora está la competencia que se da de la venta virtual, lo que es Amazon, lo que es Mercado Libre. En cambio, teniendo la ley del precio marcado fijo para la librería y creo que para los editores también es una garantía, porque si no se bastardea mucho el mercado. Sí, ¿No? sí, por ejemplo, si a mí me obligaran a solo vender en librerías a un precio único, yo sí me iría a la quiebra. O sea, mi mercado ha sido Amazon y ha sido todo este abaratamiento de la edición, ¿no? Digo, suena mal que lo diga y a lo mejor no se debe de decir tan explícitamente, pero sí es una situación que me toca vivir a mí y que por la distancia geográfica es muy complicado ese sistema de librerías si no es ahí y tiene un operador que hable con los funcionarios y que hable con los libreros y que dejen entrar el libro a punto de venta, ¿no? Entonces, es como entrar por el otro lado, que es el lado incorrecto, para vender. O sea, si hubiera más restricciones burocráticas en México, yo lo que haría sería mover la empresa a Estados Unidos y seguir editando en español, o sea, moverla completamente. Entonces es horrible porque no es nacionalista y no vigila estos principios, pero también es propio de la vida fronteriza, creo. O sea, creo que toda la gente en la frontera sobrevivimos haciendo estas, como no tienes el beneficio del Estado benefactor, entonces buscas maneras de seguir existiendo en ese Estado mexicano, pero con otros privilegios que no te da el vivir en el centro de la República. Entonces, no sé cómo funcionaría una ley. Sí, quizá a lo mejor obligarías a, cuando entró Amazon a México, nos dijeron, no acepten, no firmen un contrato hasta que pase la ley de precio único, porque si no van a bajar el precio. Nunca procedió y hubo gente que negó, o sea, que no firmó nunca con Amazon y no vende libros en Amazon en México. Uy, porque el algoritmo, eso te pide que el precio sea flotante en Amazon. Y entonces es complicado, no sé si funciona tanto para mi caso particular. No, igual se agradece la sinceridad y está bueno escuchar justamente de esto se trata, estos encuentros, estas charlas, para ver las diferentes realidades que tiene cada locación, ¿verdad? Yo creo que para el caso de las librerías independientes establecidas y según los contextos geográficos, eso que marcarías de que no tener un precio fijo y todo lo que es la Amazon, que en Uruguay todavía no se está instalado, sí está Mercado Libre y bueno, y la venta online por la pandemia, es como que se potenció todo eso.
pero la figura, nosotros rescatamos mucho la figura del librero que recomienda, porque lo que tiene la editorial independiente, muchas veces trabaja con autores que no son conocidos y que están al margen del mercado, que las editoriales grandes no le ponen el ojo porque ellos miran la curva de ventas y eso es un autor que quizás no rinda. Entonces ahí la figura del librero, ese trabajo de picapedrero, tiene un valor importantísimo, ¿no? Sí, hay un escritor mexicano, ahorita que decías eso, que dice que en la frontera vivimos el posapocalipsis. O sea, para nosotros ya no hay librerías independientes, no hay Estado de Derecho, no existen todas estas prescripciones que existen en otras zonas geográficas, entonces operamos con otra lógica. Y yo en todos los años que viví en la Ciudad de México, eso me hacía shock, ¿no? O sea, decía yo, ay, es una lógica distinta. Claro, de la ciudad que yo soy no hay una librería, ¿no? O sea, bueno, ahora que mi hermana puso ese negocio, pero antes de eso creo que hubo como 10 años sin librerías en la ciudad de la que yo soy, y yo compraba libros en Estados Unidos o cuando iba a Tijuana, que es la ciudad más cercana, y así están muchos de los municipios. Entonces no tenemos estas características de tener un librero de confianza que te recomiende libros. Se daba más a través de entre amigos, profesores, si leías el periódico que llegaba de la Ciudad de México. Entonces es, digamos, ese contexto. Ahora, claro, si es este mercado virtual, o sea, está acabando con esos espacios en donde sí existían. O sea, es complejo decir no del todo, porque para lugares como el que yo vivo, eso es lo que está moviendo la industria editorial. Pero a lo mejor en la Ciudad de México sí se ha comido este librero tradicional que recomienda, que conoce. Mi editorial existe porque durante mucho tiempo el dueño de la librería de Casa Refugio ponía en novedades eternamente ahí los libros de editoriales independientes, no solo de la mía, pero tenía este gesto que Amazon ni Gandhi, ¿no? O sea, Gandhi te desaparece, ya no veniste, ya no sirves, ¿no? Vete de la plataforma. Es cierto. A eso mismo me refería, o sea, en el caso de Ariel, que es editor, la presencia en las librerías hay que pelearla permanentemente y siempre se cuenta con el apoyo de, sobre todo, más que en las cadenas grandes, de las librerías tradicionales pequeñas, o en las cadenas grandes si tenés algún encargado, algún librero de confianza que te... Y mucha gente, amiga o conocida de años, que recomiendan material de uno, ¿no? De las editoriales como... Quiero decir, incluso en las cadenas puede haber resquicios. Pero bueno, por supuesto que uno es mucho más proclive a trabajar en las librerías independientes, se siente más a gusto con los libreros como vos. Igual, Andrés. Sí. la zona de actividad que se encuentra en una frontera muy particular, no se dan todas las fronteras. Ese intercambio cultural o esa influencia cultural que pueda haber de los Estados Unidos, o esos beneficios de los que hablabas. Sí, es como el beneficio y la condena al mismo tiempo. Claro. Porque son maneras o sea, el anarquismo en México surge en la frontera. Los Flores Magón, o sea, toda la ideología anarquista en México viene de las fronteras. Porque no existen estas reglas, se difuminan esas reglas para dar paso a otras. Entonces es como este Frankenstein, porque dice Néstor García Canclini que es una fusión. Y dices, bueno, no precisamente, es más bien este choque constante entre esos dos universos. Entonces yo estoy a 2 calles de la ciudad más rica, del estado más rico del país más rico del mundo, ¿no? Pero yo soy de México. Me queda más cerca ir a Estados Unidos que ir a cualquier otra ciudad de México que esté cerca de mí. Entonces mi caso es particular, pero aún así pude ser como un caballo de Troya en este establishment de los editores en México.
Eso es lo que me parece, hasta a mí me sorprende que haya pasado, ¿no? Justo quizá también porque no tenía esas trabas burocráticas que otros editores tienen. Pero también pienso que ellos quizá están más cercanos a ese sistema de librerías donde sí se mueven estos títulos, ¿no? No sé. Pero sí, una consulta, ¿y los espacios para ganar lectores no son importantes? O sea, yo sé que vives de una frontera particular y lo que acabas de decir es muy cierto, pero ¿y cómo ganas lectores, por ejemplo, para tu editorial? Porque, por ejemplo, en el sur, donde nosotros, bueno, donde yo también viví, en Argentina, en Buenos Aires, en Uruguay, bueno, acá también en Ecuador, el espacio es súper importante para ganar lectores para las editoriales, para hacer presentaciones. Tú, por ejemplo, en tu editorial, ¿cómo te manejas en ese sentido? Obviamente antes de pandemia, porque ahora ya cambió por la cuestión virtual, ¿no? Sí, claro, hacía presentaciones en la Ciudad de México, en algunos estados, pero pienso también que el circuito de Ciudad de México, que es como que a veces se anuncia como el gran espacio de los grandes lectores, es también un espacio pequeño, o sea, no es tan amplio. Yo siempre he pensado que Abismos Editorial es una editorial para otros escritores. O sea, es decir, solamente leen los verdaderamente interesados en la literatura en un sentido más amplio, no lo que aparece reseñado en El País o que aparece en la lista de los mejores libros. Digo, a veces hemos logrado estas listas, pero no es la constante, ¿no? Entonces, sí, claro, los espacios son importantes y creo que sin ellos se pierde esa interacción, pero para mí no han sido indispensables para que el negocio creciera, para vender libros, ¿no? O sea, yo vendo más en el sistema digital libros impresos que en el sistema de librerías. Mi ingreso es mayor en términos de la digitalización. Eso para empezar. O sea, a mí me hablan de que vamos a hacer una feria en el Fondo de Cultura. Bueno, está bien, vamos a llevar la mercancía. Pero en términos del costo-beneficio, para mí no es realmente importante por mi situación de excepción, ¿no? Las compras que hacen bibliotecas son muy importantes para la editorial, las compras que hacen de mayoreo es lo que sostiene el mayor ingreso de la editorial. Y sí, yo me he preguntado cómo extender ese público a otros lectores, no solamente a los que están interesados en la literatura independiente, que son súper especialistas y que es como un circuito un poquito más como curioso en buscar libros raros o tengo muchas traducciones de lenguas que no son tan típicas, que no son icónicas. Entonces, eso me pone como en otro contexto. Claro, son importantes los espacios, pero no sé si ya llegué a este punto como de enajenación en el que, no sé. Híjole, no sé si voy a decir que sí cuando me inviten a presentar un libro. O sea, no te iba a invitar a Uruguay a presentar uno. Escuchá, y la mayoría, bueno, en Uruguay sí. Entonces la mayoría de las ventas tuyas son en ebook más que en libro físico. No, es libro físico. Yo casi no, es libro físico, pero en portales como Amazon. ¿Y eso es a demanda? O sea, la edición de eso es a demanda o tenés la edición pronta. ¿Cómo es esa parte con Amazon? Sí, el caso de Gandhi es sobre demanda. El caso del portal que tenemos es libros ya impresos. Y el caso de Amazon depende del punto en el que compre el usuario. Uh-huh. Entonces es mixta, digamos. Depende. Interesante. Uh-huh. Nosotros acá en Uruguay tenemos una venta media anual de 3 millones de libros para un país de 3 millones y media de personas. Somos un pequeño gran lector. Qué lindo, no, qué lindo. Escuchar eso es reconfortante, ¿no? Pero eso en todo, ¿no? Esos 3 millones engloban autores nacionales, autores extranjeros, reediciones y todo lo demás. Pero cuando ahora Siddhartha decía que ella considera que el mercado mexicano es pequeño,
para los del sur acá, la meca, o sea, nosotros consideramos que el mercado mexicano, lo mismo que el español, es el sumum, o sea, que se deja para nuestros pequeños mercados. Bueno, también el de Argentina para nosotros es grande y cualquier autor de acá está deseoso de que su libro sea publicado en Buenos Aires y sobre todo distribuido y vendido en Buenos Aires. Sí, claro, también es la proporción poblacional, o sea, imagínate, 20 millones de habitantes solo en la Ciudad de México. Creo también que tiene que ver con... yo sí considero que México es una potencia cultural, ¿no? Y en literatura y las infraestructuras que generaron las comunidades de autores, de editores durante muchos años, durante los, no sé, desde 1960, 50, que hay un ejercicio del oficio del editor, ¿no? Muy importante, aún en un contexto de un país autoritario, y que eso le ha dado como ese prestigio, pero la media del lector en México creo que es de 1.5 libros al año por habitante. Estamos hablando de un analfabetismo funcional, ¿no? Entonces, a lo mejor existen estas élites que leen, que se interesan, ¿no? Que hacen debe ser muy parecido a Brasil. Sobrevivan, aunque se me parece. Sí, bueno, Brasil también tiene una industria importante editorial, ¿no? Pero en general no existe un lector. Y yo veo a los lectores, y soy como muy amargada en ese sentido, pero yo veo a los lectores mexicanos y veo que sí se dejan ir por la recomendación de lo que escribe España, ¿no? El diario El País, de lo que se repite como lo que es la moda, pero no hay un lector activo, ¿no? O son muy pocos, porque, bueno, repito, si no hubiera yo no vendería nada, ¿no? Pero sí ocurre eso, pero... De hecho, la FIL Guadalajara es una feria más pensada para el negocio, para el actor del mundo editorial, los actores del mundo editorial, que para el público en general, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, que es mucho más, está más organizado, apunta más al lector general que a los negocios editoriales. Sí, y bueno, una cosa que quiero decir a favor de Paco Ignacio Taibo, que está ahorita al frente del Fondo de Cultura Económica, es que su apuesta es esa, ir más hacia el lector que hacia el productor, claro. Lo cual es una política válida. Él quiere hacer libros baratos, desembodegar libros que compró el fondo hace muchos años y que llevan a quemar, que ya había un desperdicio enorme de bodegas en México. Entonces, él está apostando por producir libros muy baratos, de grandes autores y que no tienen nada que ver con la producción editorial, que también es, de alguna manera, se atenta contra la bibliodiversidad con esta medida, pero su idea es ir al lector, regalar en las comunidades, regalar en las tierras, ¿no? Exacto. Exacto. Digo, eso podría ser algo bueno. Es clave. Políticas públicas que fomentan la lectura se necesitan en toda la región. Digo, los lectores no surgen por espontáneamente, ¿no? Por aparición espontánea o generación espontánea. Sí. ¿Cómo estamos de hora, Andrés? No, todavía no tengo señal, así que podemos seguir tranquilamente, muchachos. Sí. Se me acabó la bebida. Ahora, yo con el tema del lector, sí, quería preguntarte lo siguiente. En el género policial mexicano, ¿no? Pero yo creo que ese sí tiene bastantes lectores, ¿no? Ese podría ser como una arista diferente de lo otro. Sí, no? Qué buena pregunta. Fíjate que sí, es un género que se sostiene por el mercado, creo, ¿no? O sea, dos de los principales exponentes del género noir o de novela policíaca, uno es Hilario Peña, vive en Tijuana, la otra es Liliana Blum, Durango, son norteños los dos, o sea, alejados, digamos, del centro de la República, entonces son autores que venden muchísimo.
y que están editados en España. Bueno, el caso de Liliana está editado en España, en Páginas de Espuma, en Seix Barral, en Tusquets, o sea, ya tiene un público latinoamericano, iberoamericano, y es novela negra, con temas que llaman directamente al lector. O sea, ella no necesita a lo mejor de esta promoción estatal, ¿no? Para poder ser leída, porque son temas que a la gente le gusta leerlo, ¿no? Sí, Una autora que ha hecho carrera. Igual que el caso de ¿Cómo? Guillermo Arriaga. Sí, sí. Arriaga también ahora bueno, en México... Ganó el premio Alfaguara este año con la novela. Sí, creo que no se le lee tanto. O sea, no... O sea, en México no, es más conocido como cineasta que como escritor. Eso en el mundo entero, pero estos últimos años ha crecido mucho como escritor. Sus 2 novelas últimas han pegado fuerte en Europa, en España, obviamente, y acá en el sur han pegado, también han vendido mucho. Tal vez ahí en México, por lo que tengo entendido, tenía como que había vendido también bastante. Y sobre todo esta última que es muy mexicana. Cuando publicaba Norma no vendíamos los libros de Arriaga, muy poquito, poco y nada. Es que eso es lo que me llamó la atención. Lo que ha crecido en estos últimos 3 años, Arriaga es increíble. Las novelas anteriores no se consiguen más, es porque no se vendían. O sea, el Escuadrón Guillotina y las otras quedaban ahí eternamente. Pero esta última me sorprendió mucho y es muy mexicana. Salvar el fuego se llama. Porque también está ese fenómeno de los premios, ¿no? El Alfaguara, que nos hace leer a otros latinoamericanos, por más que se le critica a Alfaguara. No sé, yo leía a Laura Restrepo por el premio Alfaguara. Bueno, Jorge Volpi ya antes se leía mucho en México. Sí. Norma también publicábamos a Laura Restrepo y vendíamos poquito. Es increíble la cantidad de autores que publicaba el grupo editorial Norma y no vendía, que Alfaguara, Planeta, cualquier otra editorial. Ustedes fueron el semillero, Ariel. Ustedes fueron el semillero. Las comisiones que me he perdido, las comisiones de venta. Tendría que ser retroactiva, Ariel. Nosotros lo publicamos primero. Bueno, Siddhartha, y tu editorial, además de autores mexicanos, ¿qué otros autores promueve y estás editando o tenés en carpeta? Sí, ahora a fin de año estoy promoviendo la novela de un autor letón que se llama Hannes Honevs y se ganó el Premio Europeo de Literatura 2014 y la hicieron película, la novela sobre Letonia post-soviética 1994, se llama Jelgava 94 la novela y trata de la contracultura en Letonia en los 90s a través de la música y cómo un joven descubre ciertos espacios de libertad en un país que apenas está reformulando su identidad nacional después de la ocupación soviética. Y hay un brasileño que se llama Alexandre Costolias, que ese libro, como nos costó traducirlo, casi 2 años, porque tenía muchos neologismos. El libro se llama Río en 6 tiempos. Y es como un sci-fi que va a través de la historia de Río de Janeiro, diversos escenarios desde la época virreinal hasta un futuro lejano. Entonces, esos son los autores que tengo ahora. Igual me quedé pensando cuando dijiste 2 años para traducir el de portugués, pero el de traducir al letón debe ser dificilísimo, ¿no? ¿Cuántos hablan letón en México para poder traducirlo? Una persona. ¿Uno? Solamente una persona. Imagínate en Uruguay no va a haber nadie. ¡Qué laburo! Sí, creo que solamente hay una persona en América Latina, porque es el primer libro, bueno, algún año anterior hice otro de letón y fue el primer libro traducido en América Latina de letón. Y lo tradujo una traductora letona que vive en México. Y eso sí era un mamotreto de 500 páginas. Un poco más sofisticado el lenguaje que el de la historia esta de Jelgava 94, un poco más rebuscado.
y lo tradujo muy padre esta traductora, Agnija Anca, y ya para este segundo libro lo tradujimos del inglés británico al español, porque no quería pasar por el mismo camino de torturas que del letón, a ciegas completamente, ¿no? Claro, entonces, hay muchas partes del proceso que sí tienes que revisar y que saber, ¿no? Directamente de qué está hablando, ¿no? Y bueno, pues esa fue la historia con estos dos libros, y autores mexicanos ahorita, justo por el recorte de subsidios, es complicado editarlos, producirlos, imprimirlos, distribuirlos. Es una realidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que Zoom nos está regalando minutos, así que podemos seguir si desean, no hay ningún problema. Bueno, bien. Y, yo tenía una... Disculpen, mis perros están haciendo ruidos raros. Está bien, rellenan los espacios de silencio, queda bien, queda bien. Yo tenía otra duda. En la cuestión de Centroamérica, ¿vendes también a países centroamericanos o solo se va por México y Estados Unidos y bueno, un poco Europa o para acá? ¿Y Centroamérica, el mercado de Centroamérica, cómo está? Hola. Hola, se nos fue un poquito. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí, es que hay mucho viento, pero sí alcancé a escuchar la pregunta. Hay mucho viento. Me tumbó mis foquitos de Navidad. Ahorita estoy viendo que están colgando de allá. Sí, vendo en Centroamérica. De hecho, una primera edición de un autor argentino que vive en México, que es como la edición que he querido enterrar, porque fue mi primera edición, entonces tiene muchos errores. Esa la vendí en Guatemala. Sofos, la librería Sofos me hizo una compra en firme, y hay algunos libros que se venden en esa librería, en El Salvador también, y ya creo que esos son los únicos países. Costa Rica también. Entonces sí llegó a Centroamérica de alguna manera. Bien, y muy pronto llegará al sur. Vamos a esperar que la pandemia afloje un poco y vamos a inventar algo para que lleguen al sur también. Me quedé colgado con el letón. Ya ahora no los veo cuadros negros. No, bueno, yo creo que eso significa que hay que ir redondeando, que me parece que estuvo muy buena la charla. Cuando empiezan a aparecer estos errores técnicos es una señal de que la charla tiene que ir terminando para no extendernos de más. Un placer recibirte, Siddhartha, en este último encuentro de Bajo la Máscara. Nos vamos a poner nuestras respectivas. Muchachos, un abrazo grande a la distancia. Un abrazo grande. Andrés, Ariel. Y bueno, nos reencontraremos sí, en la próxima temporada. Ya. Sí. Gracias. Hasta la próxima temporada. Siddhartha no se puso la máscara, me parece. Porque la pandemia continuará. Sí, un abrazo grande. Y habrá que seguir.